nosotros estamos muy acostumbrados cuando hablamos del Arizal. La verdad que yo mismo hasta hace un ratito, ayer que traté de meterme un poco en la vida y las aventuras de Rabenu Arizal, pues sí, uno está acostumbrado a escuchar del Arizal, de la Tevilá. ¿Se acuerdan cuando vamos a Tzfat? Esa Tevilá que está helada, que uno siente el latido del corazón, que parecería que se le sale a uno. Estamos acostumbrados a ir a la tumba del Arizal. Incluso también hay ciertas conductas del Arizal que nos encantan. Por ejemplo, lo que está escrito que el Arizal dormía 3 horas, por lo menos en Shabbat. Ahí todo el mundo dice, sí, yo soy fan del Ariz. Totalmente nos hacemos mekubalim todos en Shabbat, pero la verdad que a reserva de lo que diga mi jajam en un momentito, pero el Arizal no era un humano normal que uno puede decir. El Arizal cuando dormía, solamente ese detalle, cuando el Arizal dormía en Shabbat esas 3 horas, es conocido que sus labios se movían mientras dormía. Entonces su alumno del Arizal lo cachó cómo estaba moviendo los labios. Le dice, jajam, estaba usted tan acurrucado, dormido, riquísimo, pero no para de estudiar ni dormido. A ver, cuénteme, ¿qué soñó? Entonces el Arizal, famoso, conocido, le dice, mira, cuando yo me estaba dormido, me recibió el Malach Matat allá arriba y me invitó a una yeshiva, la que yo escogiera, Yeshiva Shelmala, la yeshiva de Moshe, la yeshiva de Abraham Avinu, no sé cuál habrá escogido el Arizal. Entonces, si yo trataría de contarte solamente lo que estudié en estas horas que tú me viste que estaba yo moviendo los labios, estando en esa yeshiva conectado, sin exagerar, le dijo el Ari, me tomaría más o menos 80 años para decirte todos los secretos que aprendí de Bilam, con el burro que habló, que se le abrió la boca. Entonces, por supuesto que estamos hablando de alguien que era un malaj viviendo en este mundo. Y haciendo una pequeñísima recopilación, que fue lo que me pidió el Jajam, que iniciemos con un poco de conocer algunos puntos de la vida de Rabenu Arizal. Él nació a mitad del 1500, nació en Israel, y al poco tiempo se quedó huérfano de padre. Entonces su mamá, que no tenía forma de criarlo ni económicamente, ni dirigirlo en el camino, porque ya se veía que aquí había una lumbrera. Tampoco no era un niño común, ya era genio y resaltaba. Entonces la mamá lo mandó a Mitzrayim, a Egipto, a estudiar con su tío Rab Betzalel Ashkenazi, que lo adoptó, digamos. Los que escuchan ni más o menos están metidos en el mundo de las yeshivot. Rab Betzalel Ashkenazi es ni más ni menos el autor de un libro que está en todas las yeshivot, que lo hemos estudiado muchísimo, que es la famosísima Shita Mekubetzet, la hizo Jajam Betzalel Ashkenazi, y él empieza a criar al Arizal, lo mantiene, le enseña, y a tal grado que Rabenu Ari era alguien sobrenatural. Hoy en día nosotros empezamos a hacer una tacaná que en los Batei Kenesiot ya no van a casar a las niñas antes de los 18 años porque es muy precoz. Adivinen ustedes a qué edad ya el Ari tenía la madurez necesaria como para que su tío Rab Betzalel, por supuesto que eran otros tiempos, se casaban entre primos porque no había problemas de genética. Hoy en día es muy diferente, no es el tema, pero vale la pena también resaltarlo. Pero el Ari se casa con su prima, allá en Egipto. ¿A qué edad? A los 15 años ya estaba listo para formar una familia. Total, el Arizal desde los 15 hasta los 35 años vive allá en Egipto y sigue aprendiendo y sobresaliendo en todos los ámbitos de la Torá, en Talmud, en Kabbalah, en el Pshat, en el Sod, etc. Y aunque sea que son cosas que uno se nos hace fuera de lo, pero para el Arizal, platicar con Eliyahu Anabí, así como lo tiene en el libro de Shibhei Ari, era algo como que se hablaban de a cuartos, como decimos nosotros. Está escrito que una persona que llega a ver a Eliyahu Anabí alguna vez en su vida, está asegurado que tiene mundo venidero.
Para el Ari, platicar con el Arizal era algo rutinario. Entonces, a los 35 años de edad, le dice Eliyahu Naví al Arizal que tiene que regresar a Israel. Y en específico que se vaya a la ciudad de Tzfat, porque su misión en el mundo del Arizal, le dice Eliyahu, tú veniste al mundo para que traspases toda tu Torah al alumno predilecto del Arizal, que a su vez fue Rab Chaim Vital. Entonces tienes que ir para allá, tienes que conocerlo y darle todos tus conocimientos. Así fue. El Arizal le hizo caso a Eliyahu, viaja a Israel. No fue inmediato el encuentro que tuvo con Rab Chaim Vital. De hecho, tardó 6 meses después de que llegó el Arizal a Eretz Israel. Fue el primer encuentro que tuvo con Rab Chaim Vital. Vino a hacerle unas cuantas preguntas, porque el Mekubal previo al Arizal, el que era el dueño de la Kabbalah en Israel, era Ramoshe Cordovero, el Tomer de Borá. Todo esto, para el que toma las clases de los viernes, es solamente un repaso de todo lo que han estudiado. Cuando fallece Ramoshe Cordovero, entonces ahí es donde el Arizal empieza a dar clases, empieza a tomar nombre en Eretz Israel, y 6 meses después de eso, es cuando se presenta a Rab Chaim Vital y le empieza a preguntar cosas, y se queda impresionado, anonadado de la sabiduría que tiene el Rabbeinu Ari. Llegó un punto en que el mismo Rab Chaim Vital, Jajam, usted tiene ahorita el control, si quiere silenciar, usted es el que puede silenciar, usted es el anfitrión. Yo no puedo silenciar, no sé quién lo... Si ya lo puso usted, usted manda. Ok. No, hay alguien ahí. No, David, y apaguen los micrófonos, por favor. Apaguen los micrófonos. Ok. Total, llegó un momento que el mismo Rab Chaim Vital ya no le agarraba la onda al Arizal. Le dijo, Jajam, está usted yendo muy rápido. Tanto conocimiento no estoy pudiendo. Entonces le dice a Rabbeinu Ari, empaca maletas porque nos vamos de excursión. ¿Dónde se lo lleva? Se lo lleva al Kineret, que también es muy conocido por nosotros cuando vamos a Eretz Israel. ¿Qué hay en el Kineret de especial? Hay una tradición de que el Be'er Miriam, aquella piedra que acompañaba al Am Israel en el desierto, les daba agua, está enterrado ahí, en el Kineret. Y aquella persona que tiene el mérito de llegar a tomar el agua del Be'er Miriam, se hace de conocimientos fuera de lo normal. Entonces llegan al Kineret, van ahí en el yate del Arizal, y el Ari le dice al chofer, para, aquí está justamente el manantial de Miriam, agarra un vaso, le dice a Rab Chaim Vital, dice Akol, y a partir de ese momento Rab Chaim Vital puede recibir toda la Kabbalah que le da el Ari, tiene una capacidad tremenda y le empieza a transmitir todos sus conocimientos. Entonces, el mismo Rab Chaim Vital escribe sobre el Ari de que nosotros cuando hablamos de Mekubalim, de ir a que nos digan el futuro, que nos den un consejo, que el Jajam ha dado clases increíbles, me las he, Baruch Hashem, he escuchado todas. ¿Cuánto uno puede llegar a caer con gente que, como nos explicó el Jajam, hay Kabbalah que es la Kabbalah del esfuerzo de la persona y de la capacidad de Torah y los secretos que le revelan del cielo, pero hay mucha charlatanería, como él nos explicó, de Kabbalah Ma'asit, el abracadabra, cosas raras. El Arizal, que era la Kabbalah pura, la Kabbalah Tehorá. Entonces, Rab Chaim Vital dice que él podía ver no solamente tu futuro, él sabía tu pasado, tu presente, tu misión en el mundo, a qué veniste, qué tipo de Gilgul eres, si eres un alma nueva, cuántas veces has... Y tenemos, señores, el Ari podía saber quién hacía tefila en el Knis del Arizal. Hacía tefila él, el Arizal, el Shulchan Aruch, Rab Yosef Karo, que era su consuegro, Ramoshe Alshich, el Alshich HaKadosh, y el compositor del Ejadodí, Rab Shlomo el Kabetz. Entonces, imagínate un Beta Knesset donde tienes ahí a todos estos gigantes. Pues, obviamente, el Arizal le tenía que dar kabod a Jajam Yosef Karo, al Shulchan Aruch, porque era el legislador, las leyes vienen del Shulchan Aruch.
y era su consuegro aparte. Entonces, aunque saque el Arizal, normalmente terminaba la Amidá antes que Rabbi Yosef Karo, no empezaban la Hazará hasta que no terminaba de decir la Amidá Rabbi Yosef Karo. Le daba ese honor. En una ocasión, ya habían 10 personas que acabaron la Amidá y le dice Rabbeinu Ari al-Hazan, Jabod. Y no había acabado todavía Hajam Yosef Karo de decir la Amidá. Entonces la gente le decía, Hajam, ay, es consuegro y es el mará de atrás, es el que hace las leyes, el guía de nosotros alágico. El Arizal dijo, arrancamos, no esperamos a nadie. ¿Qué pasó? Les dijo el Ari, si es que mi consuegro estaría concentrado en la tefilá, yo siempre lo espero, porque hay que darle caboda a la persona que tiene tanta cabana. Pero no estaba concentrado en la tefilá. El Shulchan Aruch tenía ahorita en su mente una pregunta del estudio que no lo dejaba, entonces estaba pronunciando muy lento las palabras porque estaba como que papaloteando, digamos, ojalá que uno papalotee pensando en Torah, pero no estaba concentrado totalmente en la Amidá, estaba pensando en una pregunta que tenía. No vamos a esperar a que termine de contestar su pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar eso? Quisiera él podía ver qué está pasando por la cabeza de alguien. Es famoso lo que dice el Ben Ishai, que en una ocasión una persona llegó, le dijo, Jajam, deme por favor una segula, tengo un dolor de hombros que ya no puedo más. Le pregunta a Rabbeinu Ari, le dice, a ver, primero que nada, ¿tú haces May Maharonim? Cuando comes pan antes de Birkat Hamazon, ¿te lavas las manos? May Maharonim. Claro que sí, Jajam. Dice, bueno, me late que tú no estás cumpliendo una alajá que dice Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dice que inmediatamente después de hacer May Maharonim, tienes que decir Birkat Hamazon. No hay ponerse a platicar, no hay directo. Ahora, ¿cómo se dice en hebreo la palabra hombro? Katef. Katef se escribe Jav, Tav y Pesofit. Katef. Entonces dijo el Arizal, yo sé, ¿cómo sé que lo que te está fallando es que tú no dices inmediatamente después del May Maharonim Birkat Hamazon? Porque ¿cómo se llama esa alajá que inmediato después del May Maharonim hay que decir Birkat Hamazon? Tekef. Tekef en hebreo significa de inmediato. ¿Cuáles son las letras que componen la palabra Tekef? Una Taf, una Jav y una Pesofit. O sea, las mismas letras de Katef son Tekef, solamente que invertidas. Entonces ya en Shulchan Aruch, ya el Arizal supo que el problema del hombro es porque tiene una carencia en el May Maharonim que no la hace de inmediato. Y así fue. El otro día esa persona corrigió el error, ya no tenía ni medio dolor. Quiere decir que estamos hablando palabras por la Hilulá, por el Mishmará del Arizal. Realmente no estamos conmemorando un ser humano, estamos hablando de una persona que era fuera de lo común, fuera de tenía capacidad de profeta del tiempo de los Tanaín. Él vivió una época posterior, pero no quedaba para su época, acorde a los conocimientos que él tenía. Para ya dejarle el micrófono al Jajam, que es el espectáculo del día, solamente quiero justificar, así como lo hicimos, ¿qué día hablamos de Aarón Cohen? El miércoles en la noche. ¿Qué nos picó al Jajam principalmente y un servidor para empezar a recordar ahorita el Mishmará? O sea, esto, ¿hasta dónde va a seguir? Hoy es el de Arizal, mañana va a ser el de... Ya empezamos con Aarón, pero por primera vez en mi vida, ahora entiendo perfecto cómo va todo el Seder desde Ben Hametzarim para llegar hasta Tisha B'Av. Porque escuchen, el Arizal puso un texto en la tefilá que yo, Baruch Hashem, ahorita en la cuarentena, como tengo un poquito más de tiempo para regresar en casa y no hace falta estar correteando al Hazán, entonces me propuse decir Korbanot. Hay mucha gente que empieza la tefilá desde Odú, desde Baruch Shamar en adelante, pero existe un texto en la tefilá que se llaman los Korbanot. Pues el Arizal puso ahí, aunque sea que la tefilá la instituyeron Anshe Knesset Gedolá muchos años antes que el Ari, pero él puso ahí un pequeño agregado. Y antes de comenzar inclusive los Korbanot, que es la primera parte de la tefilá, el Arizal dice que la persona tiene que decir a diario antes de comenzar la tefilá, y ojalá que se nos haga un hábito a todos, uno tiene que decir así: Areni mekabel alay mitzvat ase shel ve'avta lereaja kamoja. Antes de empezar a rezar,
recibo sobre mí amar a todo el mundo que nafshi odi. Amo a todos como a mí mismo. Vareni mezamen et pi leitpalel ifne melech malchei melachim akadosh baruch hu. Y una vez que ya recibí amar a todos por igual, ahora ya puedo purificar mi boca y comenzar el rezo. ¿Qué tiene que ver una cosa por la otra? ¿Qué tiene que ver la conexión con Dios, con amar al prójimo? Y la explicación es fascinante. Nunca hubiera yo pensado algo así. Nosotros estamos tan desesperados por cuando empiezan los minyanim. El Jajam y yo ya sabemos cuándo. Mañana ustedes van a saber, pero el Jajam y yo ya nos dieron una sorpresa. Mañana les llega la información. Pero todos estamos vueltos locos para ver cuándo van a ser los minyanim. Porque claro, la tefilá llega más cuando estamos todos juntos a cuando estamos solos. Pero la novedad del Arizal es de que no solamente es el chiste que físicamente haya muchas personas rezando juntos para que la tefilá llegue. Hace falta muchos corazones juntos para que la tefilá llegue. Porque a veces uno se distrae en la primera parte o en la de en medio o en el... Si estamos todos unidos y todos nos amamos y hay muchas almas conectadas yendo por el mismo canal, entonces mi tefilá no tiene pierde. Porque si yo volé en un cacho, pues la tefilá de otro me ayuda y me recupera. Y si él falló en otro cacho, pues la mía lo va a ayudar. Como somos todos uno, entonces no importa que te desconcentres porque no estás solo. Pero acuérdense de eso, la próxima vez que hagamos minyan, el día que mañana les diga a la comunidad, ya no se trata solamente que haya 10 personas en el mismo lugar. Si no hay 10 almas conectadas en el mismo lugar, de poco ayuda que físicamente estemos en el mismo lugar. Quiere decir que el Arizal innovó este concepto en el mundo, que aún para una conexión óptima con el Creador, hace falta una óptima relación interpersonal con el prójimo. Y con eso hacemos una unión de mitzvot que no tiene límite. Por eso se murió el Arizal, de hecho. El Arizal dijo, yo no me voy a ir de este mundo todo tiempo de que ustedes, mis queridos alumnos, estén en unión. ¿Qué creen que pasó? No se pelearon los alumnos del Arizal, se pelearon las esposas de los alumnos. Y una mujer metió fitil al marido y la otra envenenó también al marido y se acabaron peleando también entre ellos. Pues ese mismo día que se armó pelea entre los alumnos del Arizal, llegó ese día a la tefilá el viernes en la noche y les dijo, señores, y fíjense qué coincidencia, había una pandemia en esos tiempos del Arizal. Les dijo, ya me acaban de dar el mensaje que como no supieron conservar la paz, ya estábamos a un pelito de traer al Mashiach. Pero como desgraciadamente cayeron en pleito, ya me avisaron que me voy a enfermar de esta pandemia y en breve me voy a ir. Acabó viviendo 38 años nada más. Todo lo que duró en Israel fueron 2 años y cacho, de los 35 hasta los 38. Entonces, ahora ya todo hace un match perfecto. Todo el luto de Tisha B'Av comienza en Ben Hametzarim, porque ahí se derribó la muralla, porque ahí dejaron de tener el sacrificio de Tamid. Muy bien, eso fue el 17 de Tamuz. Rosh Chodesh Av, que el Abelut se puso más picudo, ya lo explicamos el miércoles, es porque se murió Aarón HaKohen, que Aarón HaKohen era el símbolo de la paz. Cuando deja ver símbolo de paz, es un motivo de luto para nosotros, porque se nos fue un ejemplo que nos diga cómo se hace la paz. Por eso a partir de Rosh Chodesh ya no se come carne. 5 de Av, que empezó este año la Shavua Shehalbo, la famosa semana previa a Tisha B'Av, más duro el luto. Ya no nos bañamos con agua caliente, tiene que ser agua incómoda, ya no nos rasuramos, ya no lavamos ropa. ¿Qué pasó de trágico? La semana de Tisha B'Av, ¿qué hubo? ¿Tiraron otra muralla? Falleció aquella persona que él mismo se fue del mundo por falta de paz, que fue aquel que me dijo, tu rezo no es rezo al 100 hasta que no sepas unirte con el prójimo. Se fue el Arizal, se fue otro símbolo de paz posterior a Aarón HaKohen, día de luto nacional, de ahí en adelante más luto, porque entre menos gente tengamos que nos impulse y nos motive a hacer la paz, más motivos tenemos para estar de luto, porque no tenemos el ejemplo. Y como dijimos el miércoles, y lo repito ahora, la responsabilidad cayó sobre las 191 personas que estamos en esta clase y las otras tantas y tantas que están en Tutorá TV,
de nosotros ponernos la camiseta y ser el representante de Aarón y ser el sustituto de la Arizal, Lehabdil Ben Atamel Atahor, de que nosotros seamos ejemplos de paz y seamos aquellos que por nuestro mérito, primeramente Dios, pronto tengamos la Geulá, Kerobá, Bimherá, Beyamenu. Amén. Hamod Hajam, gracias otra vez por dejarme compartir unos pequeños pensamientos. Ya estamos listos para el corazón y para aprender ahora sí Torah Kenitinatam y Sinai. Muchas gracias, Rabbi Shlomo. Salvo tus exageraciones, tu libre Torah estaba impresionante y muy bonito. Que Hashem te dé salud y vida larga y todo lo bueno en la vida. Buenas noches a todos ustedes por allá. Quiero seguir del punto donde el Rab estuvo hablando tan bonito y completo del Arizal. Y quiero de antemano decirles a todos un detalle, un dato. Bezrat Hashem, este viernes, la clase de todos los viernes la mañana, voy a dar una clase profunda sobre la explicación histórica de todos los Jajamim que existieron y de la Kabbalah. La conferencia se va a llamar El Árbol y la Mesa. Para esa clase les quiero pedir que de allá al viernes por la mañana se empapen mucho en la historia. ¿Quién era quién? ¿En qué época? ¿Cómo nació la Kabbalah? ¿Quién la dirigió? ¿Quién la fomentó? Porque tengo una explicación muy completa que cuanto más información tengan, más bonita y asentable será el Hidush que le quiero decir. Pero para hoy, un día tan especial, como dijo el Jajam, hablaremos específicamente del Arizal y de lo que es la Kabbalah. Mucha gente pregunta, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? El mejor ejemplo para entender la Kabbalah es el cuerpo humano, el cual está compuesto de cuerpo y alma. Nuestra Sagrada Torah también está compuesta de cuerpo y alma. La Torah que conoces, los versículos, son el cuerpo. Y la parte cabalística es el alma de la Torah. De la misma forma que primero Dios creó el cuerpo y después insufló en él la Neshama, así Dios entregó la Torah, el cuerpo de la Torah, y después insufló en el mundo la parte cabalística. Según nuestros sabios, esa labor se hizo con la misma persona, mejor dicho, la misma alma, ya que Rabbi Shimon Bar Yochai, que trajo la Kabbalah al mundo, es reencarnación de Moshe Rabenu. De tal forma que Moshe Rabenu nos trajo la Torah y después regresó al mundo para darnos la Neshama de la Torah. Esa época que Rabbi Shimon Bar Yochai insufló la Neshama de la Torah en el mundo, esta sufrió ataques, persecuciones, destrucción. Los romanos no permitieron o no dejaron, o las circunstancias mundiales no daban para que esta Torah se fomente bien. Por lo tanto, se fue olvidando, se fue disminuyendo, ya que esta se llama Kabbalah. Kabbalah quiere decir recibirlo de alguien, le kabelet de mimishu. No era escrita, no era bien enseñada debido a su profundidad, ya que no cada uno apagó el micrófono, ya que no cada uno puede estudiarla como es debido. Mira, ya vi a Nijat como no pudieron ellos transmitirlo bien, se fue un poco perdiendo. Por favor, Sara, apaga. Está bien, mamá. No. Soy experta. Sara, apaga el micrófono. Estoy experta. La Torah tenía sus interrupciones. Ya, que me salga. Entonces, no se transmitía de forma fácil. No puedo, no me está dando.
para poder entrar. No había de otra. Y Rabbi Shimon Bar Yochai, y Rabbi Shimon Bar Yochai tuvo que regresar al mundo, reencarnar en el Arizal. Entonces tenemos así: Moshe Rabbenu, su alma, entrega la Torah física; su reencarnación, Rabbi Shimon Bar Yochai, entrega la Kabbalah. El Arizal viene a revivir y a explicar la Kabbalah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Jajamim lo traen como una insinuación. Cuando Moshe Rabbenu subió al cielo a bajar la Torah, está escrito el versículo en Teilim, dice así: Alita la Marom, tú Moshe Rabbenu subiste al cielo, Shavita Shevi, trajites un botín, un tesoro. La carta Matanot Ba'adam. La palabra Shevi, la carta Shavita Shevi, Shevi, son las iniciales de Shimon, y si lo lees al revés, son las iniciales de Yitzhak ben Shelomo Luria, que es el Arizal. Eso es Shevi. De tal forma que esa alma, Moshe Rabbenu, Rabbi Shimon Bar Yochai, el Arizal, nos completaron el cuerpo y el alma de la Torah. La pregunta de las preguntas es: ¿cómo puede ser que el Arizal vivió 38 años? ¿Qué puede alcanzar una persona en 38 años? ¿Cómo puede llegar el Arizal a niveles de transmisión? Que cabe aclarar. Como dijo el Jajam, el Arizal supo que él necesita transmitírselo a un alumno especialmente, que es Rabbi Haim Vital. Ok. ¿Cuánto tiempo enseñó el Arizal a Rabbi Haim Vital? ¿Cuánto tiempo les tocó estudiar juntos y a él transmitirle? 1 año y 10 meses. 22 meses era la época que estudió el Arizal con Rabbi Haim Vital. El Arizal casi no escribió nada, salvo un artículo de relación entre el Anshama y los Tzadikim. El Arizal no escribió nada. Todo se lo transmitió a Rabbi Haim Vital y este lo escribió. Cuando tú ves lo que escribió Rabbi Haim Vital, esa colección enorme que uno necesita 10 vidas a ver si logra terminar la mitad de esa serie. ¿Cómo en 22 meses se transmitió todo eso? Esa es la pregunta. ¿Qué mente tenía el Arizal para poder estudiarlo y transmitirlo? ¿Qué mente tenía Rabbi Haim Vital para recibirlo? La respuesta se divide en dos. Son 2 respuestas profundas, una más que otra, pero para mí es algo impresionante para entender nuestras vidas. En primer lugar, ninguno de los dos eran nobles. ¿A qué me refiero? El Arizal, ya les expliqué, el Arizal es reencarnación de Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, de entrada estás hablando con un alma que viene con un bagaje, un alma que viene con muchísima información. 2, el alma de Rabbi Haim Vital es de Rabbi Akiva. Antes Rabbi Akiva era el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai, y ahora Rabbi Shimon Bar Yochai, es decir, el Arizal, es maestro de Rabbi Haim Vital, Rabbi Akiva. Pero entre los dos ya tienen un historial impresionante. Por lo tanto, entre los dos ya tienen un bagaje de años de estudio de la vez pasada. A sus niveles, en sus almas, queda todavía toda esa información o facilidad de accesar a esa información. Por lo tanto, en poco tiempo alcanzan mucho. Es una explicación. Otra explicación, como dicen por allá,
más fumada, y se las voy a compartir, si me permite, Revi Shlomo, fumar un poquito. Y lo que voy a decir ahorita, no tengo pruebas para comprobarte que así es, pero yo creo que así es. Y aquí entramos en un tema muy interesante, que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo hay en el día? ¿Cuántos minutos, cuánto tiempo hay en una hora? ¿Cuánto tiempo hay en un año? ¿Cuánto tiempo hay? El error que tenemos es que pensamos que un año tuyo es un año tuyo, tuyo y mío. Año es año, día es día, hora es hora. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo con Einstein. Einstein dijo una frase que dudo que él la entendió. El tiempo es relativo. ¿Qué quiere decir el tiempo es relativo? El tiempo es relativo para mí significa que tu hora de reloj y mi hora de reloj no pasaron en el mismo, no tuvieron el mismo tiempo, el mismo largo. Tu año y tu año no son igual de largos. El tiempo es estirable. El tiempo es se encoge. Se alarga y se reduce. Y el error es el reloj de la mano que parece que es igual. ¿Qué hora tienes? Son las 8. Ah, yo también. ¿Qué hora tú tienes? Ah, pon cronómetro. Ese error es el engaño de la vida. El tiempo se estira y el tiempo se encoge. Einstein lo comprobó que sí existen métodos donde dos gemelos, uno se queda aquí, uno sale al espacio, uno viaja en el tiempo y a uno le pasó muchos años, al otro no le pasó mucho tiempo. Sí, lo comprobó de alguna forma, teoría física, que el tiempo puede pasar en diferentes velocidades. Pero él se fue a unos extremos, viajar a la velocidad de la luz, cohetes fuera del espacio. Yo digo que no, no hace falta salir del espacio. A ti y a mí, a ti y a ti, a usted y a usted, señora, no pasa el tiempo igual. Un día puede volar. ¿Conocen esa frase? Uy, voló el día. Sí, ya se terminó la semana. ¿Qué pasó? El tiempo quizás se te encogió. Y esta semana, en realidad, uno llegó a vivir un día. El calendario le engañó, el reloj le engañó, el cronómetro le engañó y dice que pasó una semana, dice que pasaron horas, dice que pasaron minutos, pasó un día, se encogió. Otro, cómo me rindió el día, logré ir, venir, estudiar, hacer, rezar, se te estiró el día. Y en este día viviste 2 días, una semana incluso. El tiempo se encoge, el tiempo se estira. Les dije y les repito, no te lo puedo comprobar. No tengo herramientas para comprobarlo. Pero estoy seguro que el tiempo es relativo. Ciertas pruebas puedo encontrar. En primer lugar, fíjense la bendición de la Torah cuando te ofrece larga vida. Dice el versículo, Ve'arachta yamim, leman yarihun yameja, que se te alargue el día, que se alarguen los días de tu vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no dice que se te alarguen los años de vida? ¿Por qué dice que se te alargue el día? El día no puede alargarse. Espectacular. Respuesta, pues claro que sí. Escuchen bien. Según mi teoría, si Dios te asignó 40 años de vida, 60, 80, no importa, ponle 80. Pero a Dios le dio la gana que vivas 100.
¿Qué hace Dios si su palabra fue 80 y quiere que vivas 100? Respuesta: vivirás 80 años de calendario. En la realidad vivirás 100 años de tiempo. Viceversa. Dios te asignó 80, le asignó a alguien 80, pero por todo lo que hace y carrete y para acá y para allá, quiere que sean 60. Pero dijo 80, ¿qué hace? Vives 80 de calendario, pero vives 60 de realidad. Se te encoge el tiempo. De tal forma que nadie puede saber cuánto tiempo vivió. Hay una prueba de la Torá que eso pasó físicamente. Cuando Yoshua vino del desierto y reemplazó a Moshe Rabenu para meternos a Eretz Israel, tuvo una batalla. La batalla empezó de día y ya estaba anocheciendo y no terminó la batalla. Yoshua temió de la noche porque no conocía el terreno bien. Y los enemigos, que eran los habitantes de la zona, esperaban la noche para atacar en sus campos y trincheras que conocían y tenían. ¿Qué pidió Yoshua? Shemesh begibon dom veyareach beemek ayalon. Que se detenga el sol y la luna. Y se detuvo el sol y la luna, y Yoshua y los soldados de Israel batallaron y terminaron la guerra antes que anochezca. El que lee los versículos cree que pasó literal. El sistema solar se detuvo, el planeta se detuvo. Viene Jajamim y nos sorprenden muchísimo diciendo: Shemesh begibon dom beyareach beemek ayalon ocurrió únicamente para los judíos. Es decir, cualquier goy en el mundo, cualquier soldado enemigo que estaba en la zona, cualquier astrónomo que estaba en la zona, el sol se movió normal, la luna se movió normal, nada se detuvo. Para los judíos se detuvo. Espérate un minuto, no entiendo. ¿Cómo a uno se le detiene y a otro no se le detiene? Sol es sol, luna es luna. La respuesta es lo que les dije. Dios estiró el minuto para los judíos. Y al estirar el tiempo, iban como en cámara rápida. Iban, venían, mataban, sacaban armas, cargaban de nuevo. Y al goy le pasó un minuto cuando a nosotros nos pasó una hora. En esa hora hicimos la guerra, hicimos la batalla, matamos y ganamos. Nos estiró el tiempo a nosotros y así ganamos. El judío levantaba la vista y veía el sol detenido. El goy levantaba y veía un movimiento normal. Estiramiento de tiempo. No tengo otra explicación. Como el Arizal, 38 años. El Ramjal, 48 años. Grandes tzadikim de la historia se fueron jóvenes, pero alcanzaron lo imagen. ¿Cuándo lo leyeron? ¿Cuándo lo escribieron? No tengo ahorita toda la lista. Una vez hice una lista de todos los jajamí que fallecieron jóvenes, muy jóvenes. ¿Cómo? Rabbi Haim Vital, que estudió del Arizal esos 22 meses, el Arizal falleció a los 38. El Rabbi Haim Vital tenía 28 años. Puede ser el más genio del mundo, son 28 años, eres un chamaco. Respuesta: no hay fechas, no hay tiempo. Cuando Dios decide estirarte el tiempo, ellos dos sintieron que estudiaron 100 años. Que a ti te pasaron 22 meses, es tu problema. Aquí estamos mucho tiempo juntos. ¿Cuánto tiempo vivió tu papá? ¿Cuánto tiempo vivió tu hijo? ¿Cuánto tiempo vivió tu esposa? ¿Cuánto vives tú? ¿Quién sabe responder eso? El calendario engaña. La fecha en la lápida engaña.
Dice tantos años, pero nadie puede saber cuánto en realidad se vivió. Quedó preguntar entonces, yo quiero que Dios me lo estire. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo Dios me estira el día? La respuesta es muy fácil. Si tú matas tu tiempo, quemas tus horas, malgastas tus días, dice Dios, ¿para qué te lo voy a alargar si igual lo tiras a la basura? Pero si uno se mata en aprovechar la vida, sufre para estudiar un poco más, quiere saber más, quiere leer más, quiere vivir más, dice Dios, ok, si tanto quieres, te lo estiraré. No cabe en la mente que uno queme su día y le pida a Dios alárgamela. ¿Para qué? ¿Para que quemes más? No cabe en la mente que tú te la pases todo el día en Netflix y digas a Dios, alárgamelo, no termine la serie. ¿Para eso quieres que te la alargue? Súbete arriba, te pongo en el paraíso incluso con un iPad y sigue viendo tu serie de Netflix. Por favor, si vienes al mundo a estudiar y aprovechar, tranquilo. Ni mi decreto de cuántos años vivirás en la tierra me molesta, dice Dios. Seguiré manteniendo esa edad, entonces la voy a estirar y estirar y estirar. Y verás que tienes tiempo para leer, para escribir, para hacer, para ir y venir. Todo te va a dar tiempo de hacerlo. Todo. Solo necesitas aprovecharlo. Darle a Dios motivos por el cual alargártelo. ¿Y saben qué? Retomo la frase. 8:30. Retomo la frase de Einstein. Si viajas a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene, dijo Einstein. Está bien, acepto. Viaja a la velocidad de la luz divina. Apégate a esa luz divina. Viaja en ese rumbo. Y verás cómo el tiempo se te alarga. ¿Cuánto tiempo dura Shabbat? ¿Quién sabe cuánto tiempo estabas tú en Shabbat? A veces Dios te dice, mírate, tanto que estás sufriendo Shabbat, ya no te gusta el Shabbat, déjame acortártelo ya. Salió Shabbat, salió Shabbat. La gente que disfruta de Shabbat, Dios le deja gozarlo, saborearlo. La mesa, la familia, los cánticos, como que el tiempo, el reloj se detiene y tú vives más. Es la bendición de larga vida verdadera. Yo lo llamo Birkat Azman. Birkat Azman es la verajá de Shechianu. Birkat Azman es la bendición del tiempo. Y si hay algo que debes de desearte y desear a los demás, es que tengas Birkat Azman, que tengas bendición en el tiempo y se te alargue y vivas mucho y alcances mucho. Solo dale a Dios motivos para lograrlo, para dártelo, para estirártelo. El Arizal, otro concepto, el Arizal tuvo el privilegio de estudiar con Eliyahu Hanaví. Escuché una vez de un jajam, una historia, no la encontré escrita en el libro que estaba buscando el Shabbat, pero la escuché, estoy 1000%, que él contó, perdónenme, él contó la reacción que hubo en Tzfat cuando el Arizal empezó con su Kabbalah y su historia de explicar las cosas bien. El Arizal era un fenómeno no conocido, no existió algo parecido. El anterior a él, como dijo el Jajam, era Rabbi Moshe Cordovero, muy diferente. Yo no explicaré la diferencia entre los dos, pero la gente no estaban acostumbrados a la Torah del Arizal, al nivel del Arizal y a la edad del Arizal.
Y el rabino de Tzfat quiso excomulgarle al Arizal. Dijo, ya, este rabino ya me está haciendo balagán, ya toda la ciudad se asustaron mucho que no hayan ahí tonterías y Mesías falso y falso profeta. Entonces agarró y le quiso excomulgar. Reunió a todos los jajamín y fueron al templo de Arizal. Si se les pide a todos silenciar, por favor, entonces Shema. Entonces fue a excomulgarle a Arizal. Los jajamín le acompañó. El rabino dijo: 1 minuto, voy a entrar a mi oficina a traer el shofar para tocar y excomulgarle a Arizal. Entró a la oficina a sacar el shofar. Pasa 2 minutos, no sale. 5 minutos, no sale. 10 minutos, no sale. Pues, ¿qué pasa? Después de unos minutos largos, salió el jajam, todo el blanco, pálido. Le dice a los rabinos: vámonos. Todos le siguen. Cuando llega al templo donde estaba el Arizal estudiando, este jajam corrió y se le tiró a los pies del Arizal besándolos y pidiéndole perdón. Los rabinos no entendieron lo que está pasando. Dijeron: jajam, ¿qué pasó? Dijo que cuando él entró a la oficina a sacar el shofar, estaba en la oficina parado Eliyahu Anabí. El jajam se queda así congelado y le dice Eliyahu Anabí: ¿dónde vas? Y él, tartamudeando, le contesta: vine a agarrar el shofar para excomulgar a la Arizal, a este jovencito raro que tenemos aquí en la ciudad. Le dice Eliyahu Anabí: no entiendo. A mi jabrutá de 20 años, a mi compañero de estudio de 20 años, ¿quieres excomulgar? No entendemos esos niveles y no entendemos los premios y los regalitos que Dios nos manda en cada generación, de tener personas que nos iluminen la Torah, la cual se está a veces apagando, olvidando, no bien transmitida. Siempre Akadosh Baruj Hu se encarga, como les expliqué, en cada generación, mandar a los indicados que la vuelvan a iluminar. Y el Arizal lo hizo en su época. Y su luz nos acompaña hasta hoy. De tal forma que la parte mística y cabalística de la Torah no es para todos, sí. No hay deber y obligación para todos de estudiarla a fondo, sí. Pero por lo menos tenemos que saber que existe muchos niveles más allá de lo que tú conoces. Y el error más grave que puedes hacer es pensar que por ver la película de los 10 mandamientos ya conoces la Torah. El error más grave que puedes cometer es que le estudies toda la Torah y la leas y creas que ya la conoces. El Arizal vino y nos enseñó que no hay fin. No hay fin, porque esta Torah es eterna, ya que viene del eterno. Y lo eterno no tiene frontera, no tiene barrera. Y cuanto más entras, más ves cuánto te falta. Cuando estás de lejos, crees que conoces. Cuando entras, empiezas a entender que hay muchísimos cuartos, muchísimos niveles, para que se hagan una idea. ¿Cuánta Torah? El rabino contó algo muy bonito del Arizal, que estaba cabeceando en Shabbat, y le dijo a su alumno: lo que estudié en esos minutos de descanso, necesito 80 años para transmitírtelo. Va. Entonces, ¿a qué velocidad estudió el Arizal? En este mundo, en cuerpo, en tierra, unos minutos, lo que alcanzan 80 años. Entonces, ¿cuánto Torah estudia el Arizal en el mundo venidero, sin cuerpo y sin tierra? Imagínense. Muy bien. Entonces, ahora capten la cantidad y pregúntense: ¿qué hace Abraham Avinu desde que se murió hasta hoy en el mundo venidero? ¿Qué hace Moshe Rabbeinu desde que murió hasta la fecha? ¿Qué hace el Arizal, que hoy cumplimos 448 años desde que falleció? ¿Qué hace el Arizal en el mundo venidero? Respuesta: todos los segundos
estudiando Torah nueva, más profunda. Ni el Arizal llegó al mundo venidero y dijo, ya sé todo. Él, con toda su capacidad, y Moshe Rabbeinu, con toda su capacidad, siguen todos los días estudiando más y más y más cosas profundas y novedosas. ¿Cómo vas a decir que tú ya la conoces? ¿Cómo vas a decir que ya entiendes de qué se trata? ¿Cuál es tu deber? Cierro con esa frase. Llegar a tu máximo terrenal. Porque en el mundo venidero comenzarás del punto que terminaste en él aquí. De tal forma, si aquí aprendiste Aleph, Bet, Gimel, el mundo venidero te enseñarán Dalet, Ei, Vav. Pero si aquí estudiaste Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ei, Vav, Tav, de ahí empezará en el mundo venidero. Así que es lástima llegar al mundo venidero y entrar al kinder. Intenta llegar directamente y entrar a la universidad. Para volar. Para llegar a la universidad, en el mundo venidero, tienes que alcanzar lo máximo que puedas aquí. Así que a estudiar. Así que a leer. Así que a profundizar. Para de quemar tu día. Para de quemar tu tiempo. Lástima por el tiempo. La Torah es muy larga y tu cerebro es muy capaz. Ponte a estudiar y a leer. Cuando Dios vea que tanto quieres, te va a estirar el tiempo y vas a alcanzar mucho más de lo que pensaste que es posible. Prueba y verás cómo Dios te dará larga vida, largo cerebro, profundo cerebro, para entender lo largo y lo profundo que es la Torah. Ojalá que por ese juez de San Shama tan especial del Arizal, todos partamos del punto, perdón que lo diga, yo lo digo por mí, no por ustedes. Soy un burro y no sé nada y solo sé que no sé. Y la información sabia de mi pueblo, de mis antepasados, de mi Dios, está en esta sagrada biblioteca. Y no tengas biblioteca judía en la casa de adorno. En primer lugar, que ojalá todos tengamos biblioteca sagrada de Torah como adorno en las casas, ojalá. Pero cuando ya lo tengas, no es adorno. Tu misión en la vida es que esa biblioteca esté en tu cerebro. Y lamentablemente no pasa con un USB. No pasa. Todavía no nos hicieron un hoyo para meter el USB y descargar. Y la única forma de descargar es a la antigüita. Con los ojos escaneando y leyendo. Y la boca pronunciando. Y los oídos escuchando. Es la única forma de meterlo al cerebro. Así que, cada una y uno de nosotros, toma el libro de la semana. Toma el libro del mes. Toma la colección del año. Y todos los días, a cualquier hora, a leer, a estudiar, hasta no más. Y cuando lo hagas, hazlo con los demás. Te recomiendo este libro, te recomiendo esta clase, te recomiendo esta información, te recomiendo tu Torah o lo que sea, todas las apps que existen. Te recomiendo, porque nuestra misión es, como dije en Comparte tu Luz, estudiar. Díganme un sinónimo de la palabra estudiar, un sinónimo de la palabra estudiar. Aprender. Aprender a los demás. Es tu misión. Estudiar y aprenderle al otro. Ojalá que tengamos todos salud y vida larga. Y cuanto más información y cuanto más Torah tengamos, más nos haremos aptos de estudiar los niveles más elevados. Dijo el Jajamín, ¿quieres algún día en tu vida estudiar el Kabbalah? Primero llena tu panza con todo el Shas, la Gemara, la Halajá. Cuando estés lleno, toma la Kabbalah. La Kabbalah se comparó al vino. ¿Qué pasa cuando uno toma el vino con el estómago vacío? Le marea. El vino no se toma con el estómago vacío. La Kabbalah no se estudia cuando no sabes nada. Todos corren, sí, Kabbalah. Primero hay Aleph antes de la Taf. Come bien y después tómate un sol. Cae mejor.
¿Y saben cuál es el problema de todos? Sufrimos de anorexia. Rabbi Shlomo. ¿Cuál es el problema de alguien que es anoréxico? ¿Cuál es el problema de la anorexia? Que son flaquitos y se creen gordos. Se ven al espejo y dicen, ¡qué gorda estoy! Eso es anorexia. Los judíos en esta generación sufren de anorexia. Son flaquitos en Torah y se creen llenitos. Yo sé mucho, no sabes nada, yo no sé nada. Nadie sabe nada. Somos flaquitos y hay que comer. Así que siéntense a la mesa, coman los manjares de los jajamim que tenemos. Y ojalá Besat Hashem. Hola Shlomo, ¿cómo estás? Y ojalá que Besat Hashem, Kadosh Baruj Hu, nos dé salud y vida larga a todos. Y seamos también de jajamim, hijos, nuestros hijos también de jajamim. Y así Kadosh Baruj Hu nos dará a todos sabiduría, larga vida y saborear cada vez un poquito más de ese vinito maravilloso que nos puso en la vida. Shlomo, gracias por la oportunidad, gracias a todos ustedes por oír, que la Neshama de la Arizal pedirá a Dios para todos nosotros, que Dios nos salve en estos días y nos saque a la luz con salud y vida larga.